Buen día, mi nombre es Ana María Ávila, pertenezco a la licenciatura en Artes Plásticas del CAU de Bogotá. Hoy estaré presentando la historia del arte en Roma. El arte romano hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas como la pintura, escultura y arquitectura, desarrolladas en Roma entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Durante este periodo los romanos se expresaban mediante diversas técnicas asociadas a las artes decorativas y a la construcción de templos y monumentos. El arte romano, así como la cultura romana en sí misma, sientan sus bases sobre un entramado político y social muy complejo. Inmortalizar en el arte a un mecenas privado era un encargo habitual de los artistas. El objetivo de la pintura era plasmar fielmente paisajes naturales y paisajes urbanos y los temas más triviales de la vida cotidiana. El realismo se convirtió en el ideal y el cultivo del conocimiento y la apreciación del arte en sí se convirtió en un objetivo digno. Estos son los logros del arte romano. Tiene origen en Roma y nace a partir de su independencia respecto al poder etrusco, cuando Roma comienza a consolidarse poco a poco como un imperio y el arte comienza a formar una parte esencial en la vida de sus habitantes. Características. El arte romano expresa la idea de Roma como un centro. El poder de la cultura y el Estado romano son protagonistas. El arte romano tuvo una gran influencia griega y etrusca a partir de la conquista de los romanos a otros territorios mediterráneos. Los artistas que trabajaban en el arte romano eran en su mayoría griegos que copiaban esculturas de este origen. El arte romano fue más variado y moderno que el arte griego, por lo que tuvo mayor influencia en el arte del Renacimiento y la Edad Media. Entre las clases altas, los romanos consumían y estimulaban el consumo del arte romano. El arte romano en arquitectura introdujo nuevas tipologías y géneros al combinar las características del estilo griego y el estilo etrusco. A diferencia del arte griego, cuyos temas solían ser en su mayoría religiosos o mitológicos, el arte romano exalta a los hombres gobernadores y políticos. El arte romano narra y conmemora las batallas de los hombres a través de representaciones como arcos triunfales y columnas conmemorativas. El arte romano en escultura se manifestó a través de relieves en las tumbas que representaban situaciones de la vida cotidiana y de la cultura romana. Las obras del arte romano se creaban siempre con el propósito de cumplir una función. Los murales romanos. Los interiores de los edificios romanos de todo tipo solían estar suntuosamente decorados con colores y diseños llamativos. En el siglo I a.C., las pinturas murales, los frescos y el uso del estuco para crear efectos de relieve eran habituales en edificios públicos, casas particulares, templos, tumbas e incluso estructuras militares de todo el mundo romano. Los pintores romanos, o quizás sus clientes, preferían los colores tierra naturales, como los tonos más oscuros de rojos, amarillos y marrones. Los pigmentos azules y negros también eran populares para diseños más sencillos, pero las pruebas de un taller de pintura de Pompeya ilustran que había disponible una amplia gama de tonos de color. Los temas podían incluir retratos, escenas de mitología, arquitectura en trampatojo, flora, fauna e incluso jardines enteros, paisajes y paisajes urbanos para crear espectaculares panoramas de 360 grados que transportaban al espectador desde los confines de una pequeña habitación al mundo ilimitado de la imaginación del pintor. Un ejemplo destacado es la Casa de Livia, del siglo I a.C., en el Palatino de Roma, que incluye una panorámica de 360 grados de un jardín impresionista. La escena recorre una habitación e ignora por completo las esquinas. Otro ejemplo espléndido es la villa privada del siglo I a.C., conocida como la Casa de los Betii en Pompeya. A medida que el arte se desarrollaba, se hicieron más comunes las escenas individuales a mayor escala, que presentaban figuras más grandes que la vida real. En el siglo III después de Cristo, una de las mejores fuentes de pintura mural procede de las catacumbas cristianas, donde se pintaron escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pintura.
El arte romano se destaca principalmente por sus obras de arquitectura y escultura, ya que la pintura en el arte romano no fue muy popular y quedan pocos registros pictóricos de este estilo artístico. Sin embargo, dentro del arte romano, en pintura, las obras más famosas son aquellas que se pudieron rescatar de la ciudad de Pompeya. Estas obras rescatadas del arte romano en Pompeya son murales y frescos preservados a partir de la erupción del volcán Vesubio que petrificó la ciudad en el 79 después de Cristo. Las piezas tenían temáticas vinculadas a la vida cotidiana de los romanos, a la cultura y a los dioses romanos. Dentro de las pinturas en el arte romano se distinguen dos corrientes pictóricas o estilos. Estilo neoático, preocupado por la forma humana, resalta temáticas mitológicas y epopeyas. Estilo helenístico alejandrino, preocupado por la pintura rural, paisajes y marinas. Si bien el arte romano en pintura data, algunas de las características que destacan el arte romano en pintura son las siguientes. La técnica de pintura utilizada en el arte romano es la de manchas de color al temple, con colores planos y casi sin mezclas. En las pinturas del arte romano se plasman situaciones donde intervienen muchos individuos. La pintura en la cultura romana es muy importante, ya que por medio de ella se logró conocer en gran parte cómo vivían los romanos, sus estilos y su sociedad. En las pinturas del arte romano se trabajaban mucho las siluetas y las figuras sin movimiento ni perspectiva. La temática predominante es siempre realista, paisajes, personas o escenas bélicas. Entre los principales representantes del arte romano en pintura se pueden destacar Pietro Cavallini, Aurelio, Cornelio Pino y Cayo Fabio Pictor, hasta representaciones muy impresionistas que a menudo cubrían todo el espacio disponible en las paredes, incluido el techo. Los más notables son los frescos de la magnífica serie de La Odisea. Se encontraron hace ya mucho tiempo, en 1848, en una domus excavada en la colina Esquilina de Roma, que debió tener su entrada por el Anticus Patricius, pero que se extendía hasta la paralela Vía Graciosa, que es por donde se estaban haciendo en ese momento obras de edificación. A medida que el arte se desarrollaba, se hicieron más comunes las escenas individuales a mayor escala, que representaban figuras más grandes que la vida real. La pintura romana se desarrolló en forma de 4 estilos conocidos como estilos pompeyanos: de incrustación, arquitectónico, mixto o ornamental, e ilusionista o escenográfico. Gracias al arduo trabajo del historiador de arte y arqueólogo alemán August Mau, quien estudió y clasificó las pinturas romanas de Pompeya, fue como surgió esta clasificación a partir de los diversos frescos de la ciudad enterrada. O estilo de incrustación es el más antiguo del arte romano, del siglo II a.C. Se llama así porque a menudo se incrustaban piedras, como el mármol o la serpentina, en los muros, así como metales preciosos en un intento por imitar un modelo arquitectónico o estilo estructural inspirado en la pintura griega. La incrustación se caracterizaba por tener imágenes que solían extenderse de forma coherente por las distintas paredes de una sala, dividida en 3 niveles verticales. De abajo a arriba, el asiento, el ortostato, bloques rectangulares de piedra ubicados en la parte inferior del muro, y la cornisa. Un zócalo pintado imitando granito, una zona media imitando mármol y un remate a modo de cornisa realizada en estuco. Segundo estilo, arquitectónico. Como su nombre lo indica, este estilo del arte romano se caracteriza por imitar la arquitectura. Comenzó a principios del siglo I a.C. y se le conoce también como estilo de perspectiva arquitectónica, ya que trata de encontrar amplitud y profundidad en sus imágenes. Las pinturas romanas que se encontraron en este estilo hacían ver los espacios mucho más grandes. A menudo se apreciaban ventanas a través de las cuales se pueden observar representaciones que mezclan motivos arquitectónicos, personajes, animales y objetos. A menudo aparecen también paisajes entre las columnas, lo que le da un aspecto más teatral y la sensación de realismo.
Estilo ilusionista o escenográfico. A partir de mediados del siglo I después de Cristo, las perspectivas arquitectónicas reaparecen en el arte romano, pero la escenografía se vuelve exuberante, fantástica y excesiva, lo que hace que pierda uniformidad en su estética, según los expertos. Mosaicos romanos. Los mosaicos romanos eran una característica común de las casas privadas y los edificios públicos de todo el imperio, desde África hasta Antioquía. Los mosaicos, también conocidos como opus tessellatum, se realizaban como pequeños cuadrados negros, blancos y de colores de mármol, azulejos, vidrio, cerámica, piedra o conchas. Por lo general, cada pieza medía entre 0,5 y 1,5 centímetros, pero los detalles más finos, especialmente en el panel central emblemata, se realizaban a menudo con piezas aún más pequeñas de apenas 1 milímetro. Los diseños empleaban una amplia gama de colores con lechadas coloreadas a juego de tesalas circundantes. Este tipo concreto de mosaico, que utilizaban sofisticados colores y sombreados para crear un efecto similar al de una pintura, se conoce como opus vermicallatum, y uno de sus mejores artesanos fue Soso de Pérgamo, 150 a 100 años antes de Cristo, cuya obra, especialmente su mosaico de las palomas bebiendo, fue muy copiada durante siglos. Los temas más populares incluían escenas de mitología, competiciones de gladiadores, deportes, agricultura, caza, comida, flora y fauna. Y a veces incluso retrataban a los propios romanos con gran detalle y realismo. Uno de los mosaicos romanos más famosos en la actualidad es uno de la Casa del Fauno en Pompeya, que representa a Alejandro Magno montando a Bucéfalo y enfrentándose a Darío III en su carro de guerra. No solo los suelos, sino también las bóvedas, columnas y fuentes se decoraban con diseños de mosaico. La escultura romana combinaba la perfección idealizada de la escultura griega clásica anterior con una mayor aspiración al realismo y mezclaba los estilos predominantes en el arte oriental. Además, los escultores romanos, con sus copias populares de obras maestras griegas anteriores, conservaron para la posteridad obras de incalculable valor, que de otro modo se habrían perdido por completo para el arte mundial. El retrato en las esculturas de arte romano pasó de ser más rígido y austero a tener una tendencia idealizadora de los personajes, aunque hacia el final del imperio las esculturas de los romanos eran mucho más detalladas y expresivas, buscando reproducir la realidad de manera natural. Con respecto a los relieves narrativos en las esculturas de arte romano, estos representaban glorias militares de los emperadores romanos, siendo plasmada en altares y arcos del triunfo. Características. Las esculturas del arte romano siempre tenían una utilidad, cumplían una función narrativa, descriptiva o conmemorativa. La escultura romana muestra energía y movimiento para mostrar el poder de los generales y los emperadores. Por lo general, las esculturas del arte romano eran obras anónimas y extremadamente naturalistas. La temática más habitual en las esculturas romanas es el retrato, en el cual tratan de lograr la excelencia en la identificación del modelo. El arte romano en arquitectura es la disciplina en la que mejor se manifestó el poder del Estado. La arquitectura romana se basó en la construcción de grandes obras públicas que hasta el día de hoy pueden ser documentadas con mayor facilidad que las esculturas o las pinturas. Los romanos, de hecho, escribieron un tratado teórico de arquitectura en el siglo I a.C., que fue muy importante y significativo para la historia de la arquitectura. Sin duda, los anfiteatros, basílicas, termas, arcos del triunfo y circos fueron las tipologías de arquitectura romana que más se conocen. Un ejemplo muy cercano de eso es el Coliseo romano, que se muestra como ícono del arte romano hasta nuestros días. Características de la arquitectura romana.
Uso de arcos, bóvedas y cúpulas debido a la influencia de los etruscos. Uso de columnas y dintel proveniente de los griegos. Uso de hormigón pleno y en ladrillos. Diseño de arte romano con pinturas y frescos al interior de los edificios. Planificación del espacio urbano. Los principales tipos de edificaciones del arte romano en la arquitectura son los siguientes: las termas, los anfiteatros, los circos, los foros, los arcos del triunfo, las basílicas, los templos, los acueductos y las carreteras. Muchas gracias por su atención.